Buenas noches, volvimos de nuevo. Lo que pasa es que la doctora tiene un problemita de conexión. Al parecer ya lo resolvimos. Y ya en breve vamos a comenzar con el live. Ya acá tenemos a la doctora conectada. Okay. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, doctora Vanessa. Al fin nos pudimos conectar. Bienvenida. Sí, gracias a Dios, pero creo que había dificultad con el internet o algo por el estilo, porque no lograba conectarme. No se preocupe, doctora. Lo importante es que ya estamos aquí. Sí, así es. Bueno, les estaba comentando a nuestros oyentes que la idea del día de hoy es súper interesante. Es un tema que es muy común en el área de ginecología. Es sobre las infecciones vulvovaginales. Sí, Entonces, bueno, vamos a comenzar, ya que tenemos 14 personas conectadas. ¿Qué son las ok. infecciones vulvovaginales? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Mi nombre es Vanessa Mandelén, especialista en el área de ginecología y obstetricia, egresada de la Universidad del Zulia. Actualmente pertenezco a la unidad materno-fetal José Muñoz y gracias a Dios y gracias a la clínica tenemos esta ventana interactiva a través de la cual nos podemos acercar un poquito más a las pacientes, ya que muchas veces resulta difícil que ellos tengan el conocimiento acerca de un tópico determinado. Bueno, como estabas diciendo, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las infecciones vulvovaginales, que resulta de gran importancia ya que es uno de los principales motivos de consulta desde el punto de vista ginecológico, no solo a nivel de lo que es la atención especializada, sino también a nivel hospitalario en urgencias médicas. Se dice o se estima desde el punto de vista médico que un 70% de las mujeres en edad reproductiva van a presentar un episodio de una infección vulvovaginal a lo largo de su vida y de ese 70%, un 50 o un 40% vuelven a presentar un segundo episodio. Cabe destacar que muchas veces las pacientes con infección vulvovaginal presentan dicha patología y a su vez se automedican, ya que una de de las principales manifestaciones clínicas va a ser la presencia de flujo vaginal que para la paciente puede no resultar patológico o puede resultar normal, pero en sí es una infección. Entonces no acuden al Claro, médico, se automedican y luego vienen las complicaciones. así es, doctora. ¿Y qué nos puede hablar sobre los agentes causales? Mira, al hablar de las infecciones vaginales, estas pueden venir determinadas bien sea por hongos, que Okay. siendo un agente etiológico más común cándida, hablaríamos de una vulvovaginitis candidiásica, también puede ser causada por bacterias, y hablaríamos de una vaginosis bacteriana. Anteriormente se tenía la concepción desde el punto de vista médico que la vaginosis bacteriana era monocrobiana. Cuando hablamos de que es monocrobiana, era que solo era causada por un germen, pero hoy en día se ha determinado y se conoce que cuando hablamos de una vaginosis bacteriana es polimicrobiana. ¿Qué quiere decir? Que esta es causada por múltiples gérmenes, no por uno solo, sino que pueden estar varios gérmenes o bacterias involucradas. Y también tenemos las infecciones vulvovaginales parasitarias, como lo es la tricomoniasis vaginal, que las desglosaremos más adelante. Ok, doctora. ¿Y nosotros como pacientes, cómo podemos diferenciar entre una infección vulvovaginal por bacterias y no por hongos? Mira, ustedes como pacientes, o sea, lo van a poder diferenciar principalmente por la clínica. Las pacientes Ok. que comienzan con una vulvovaginitis candidiásica van a presentar un flujo blanquecino como leche cortada o yogur, que muchas se suele encontrar acompañado de otras manifestaciones clínicas, por ejemplo, prurito o picazón en el área externa o en la región vulvar, pueden presentar disuria, aldol al orinal, pueden presentar dispauremia, que sería dolor al momento de las relaciones sexuales, pero también pueden presentar placas eritematosas a nivel de la región vulvoperineal.
a diferencia si es una vaginosis bacteriana, ya que la sintomatología tiende a ser un poco menos florida, a diferencia de una vulvovaginitis por cándida. En la vaginosis bacteriana, la paciente suele presentar un flujo que puede ser en moderada, escasa o abundante cantidad y se va a encontrar, pero es un flujo fétido como Lola pescado, amarillo o blanco grisáceo. Es lo más característico de la vaginosis bacteriana, a diferencia de la vulvovaginitis candidiásica, que como te comenté, la clínica suele ser mórida. Ok. Doctora, ¿y cuáles serían los factores de riesgo? Los factores de riesgo van a variar de acuerdo a si es una infección por hongo o si es una infección por bacterias. Cuando es una infección por hongo, generalmente existe un factor desencadenante. Por ejemplo, se dice que una paciente diabética está más propensa a sufrir infecciones por hongo. Pacientes que cursan con enfermedades inmunodepresoras, por ejemplo, HIV, SIDA, pacientes que cursan con enfermedades inmunológicas como lo es el lupus eritematoso sistémico, que son pacientes que generalmente están sometidas a tratamientos con corticosteroides, también son más propensos a sufrir una vulvovaginitis candidiásica. También la paciente de por sí, una paciente embarazada, tú puedes observar en el transcurso del embarazo cómo esta paciente va a presentar flujos vaginales a repetición, generalmente por hongo, y es por la condición de inmunosupresión que genera el embarazo. El estilo de vida de la paciente. Ahorita estoy hablando de vulvovaginitis por cándida. El estilo de vida de la paciente, por ejemplo, pacientes que tienden a tener una alimentación rica en azúcares, rica en lácteos, son más propensas también a sufrir una infección por hongo. Principalmente, esos serían los factores desencadenantes para vulvovaginitis candidiásica, sin embargo, existen muchos otros. El uso de ropa ajustada o muy apretada, también puede condicionar la aparición de infección vulvovaginal por cándida, mientras que las vaginosis bacterianas se ha evidenciado que existe un aumento en relación a la promiscuidad. O sea, está mayormente relacionada a pacientes que tienden a tener dos o más parejas sexuales. Sin embargo, también existen otros factores que pueden predisponerte a una vaginosis bacteriana, como es el aseo genital, cuando no se lleva a cabo de manera adecuada. O sea, se realiza de atrás hacia adelante en vez de realizarlo de delante hacia atrás. Los hábitos sexuales también van a determinar en gran parte la aparición de una vaginosis bacteriana. El uso de espermicidas, porque el usar espermicidas altera de por sí lo que es la microbiota o el ecosistema vaginal, que está constituido por una flora característica, y eso me puede condicionar a la aparición de una vaginosis bacteriana. Aquí dice una de las luchas vaginales. Las luchas vaginales están totalmente contraindicadas, no se deben realizar, porque las luchas vaginales provocan arrastre de la flora vaginal. Al provocar arrastre de la flora vaginal, nos pueden condicionar a la aparición de una vaginosis bacteriana, porque al alterarse la flora vaginal se altera el pH de la vagina, que normalmente es ácido, y tiende a elevarse, y eso me puede condicionar a la proliferación de otro tipo de bacterias, y es allí cuando aparece la vaginosis. Ok, doctora, ¿y cómo es el diagnóstico de las infecciones vulvovaginales? Mira, yo te diría que lo fundamental para llevar a cabo el diagnóstico de las infecciones vulvovaginales es la clínica del paciente. O sea, la paciente te llega a la consulta, te dice, doctora, tengo un flujo blanquecino como leche cortada, que está acompañado de prurito, de bisuria, es decir, ardor al orinal. Al momento de las relaciones sexuales, al momento del coito, siento ardor, ya eso me orienta más a que sea a que sea una vulvovaginitis por cándida. Pero si la paciente me dice, doctora, tengo un flujo amarillo, blanco grisáceo, con olor a pescado, me orientaría más a una vaginosis bacteriana. Sin embargo, existen desde el punto de vista bacteriológico
primero debemos realizar una citología vaginal. Toda paciente que acude con una infección vulvovaginal, además de ser tratada, debemos realizar la citología vaginal, que es protocolo para toda paciente que acude a la consulta ginecológica. Me podría apoyar también en el cultivo de secreción vaginal, ya que va a ser totalmente, nos va a arrojar el tipo de bacteria o hongo que me está causando la infección. Y también está documentado, pero eso es a nivel bacteriológico, es realizar un frotting simple, o sea, en una lámina porta-objeto se hace un extendido del flujo vaginal y en el caso, si es una vulvovaginitis por cándida, vamos a observar o evidenciar las hifas o las esporas, que son característicos de los hongos, pero si es una vaginosis bacteriana, se dice, existen unos criterios, que son los, pero ya esto sería un poquito más a nivel médico, que son los criterios de Ansel, que son la secreción maloliente o con olor a pescado, un pH que se encuentra elevado por encima de 4.5, ya es decir, que ya el pH no es tan ácido, la presencia de unas células flu, pero eso sería a nivel bacteriológico, nos va a permitir realizar como tal el diagnóstico, pero yo pienso que lo más importante es la clínica del paciente, definitivamente. Paciente con un flujo vaginal que no te parezca o sea normal, acude a la consulta, es observado por tu ginecólogo o médico tratante y se realiza el diagnóstico y se coloca tratamiento antes de la automedicación, que es muy común en estos casos. Así es. Acá nos hacen otra preguntita. Doctora, ¿recomienda que posterior al diagnóstico las pacientes acompañen el tratamiento con régimen dietético? Claro, sobre todo en el caso de la vulvovaginitis candidiásica, como había comentado. El consumo de lácteos, el consumo de alimentos ricos en azúcares te puede predisponer a que a infecciones por cándida. O sea, sí es bueno acompañar, sobre todo en el caso de la vulvovaginitis recurrente. O sea, se dice que, o vulvovaginitis por cándida recidivante, que lo íbamos a tocar un poquito más adelante, que son aquellas pacientes que luego de un episodio de curación, o sea, presentaron un episodio de vulvovaginitis por cándida, son curadas y presentan aproximadamente 4 episodios más en un año. Son pacientes que además de recibir un tratamiento un poco más prolongado, también deben ser sometidas, deben ser sometidas a un régimen dietético, debe identificarse el factor de riesgo o el factor desencadenante para así poder lograr un tratamiento eficaz. Ok, doctora, ¿y cuál sería el tratamiento para estas infecciones? Mira, el tratamiento principalmente es la prevención, o sea, identificar cuáles podrían ser los factores desencadenantes que me están condicionando la aparición de la infección vulvovaginal y luego, si es una infección de origen por hongos, aquí se utilizan imidazólicos tipo clotrimazol, tipo ketoconazol, pero todo, y si es una infección de origen bacteriano, se utiliza, como lo es la vaginosis bacteriana, se utiliza el metronidazol, el tinidazol, a la dosis correspondiente. Ok, doctora. ¿Y si es una infección parasitaria, cuál sería la clínica de la paciente y cuál sería su tratamiento? Mira, esto no lo habíamos tocado, lo mencioné en un primer momento. Cuando es una infección de origen parasitario, principalmente el germen causal es Trichomonas vaginalis. Es un protozoario, se transmite vía sexual, o sea, es una infección de transmisión sexual, ya que va a estar localizado, el parásito como tal va a estar localizado, bien sea a nivel del líquido preseminal, a nivel de los fluidos vaginales. Es decir, ¿en dónde vamos a encontrar podríamos encontrar este tipo de infección? En aquellas pacientes o aquellos pacientes que llevan a cabo relaciones sexuales sin un método contraceptivo. Cuando hablo de un método contraceptivo, sería no usar preservativo. También debemos conocer que muchas veces, en el caso de las infecciones parasitarias por hongo, en el caso de las infecciones parasitarias,
el paciente puede ser asintomático. La paciente puede presentar un flujo verdoso, con mal olor, espumoso, en donde el prurito incluso puede ser mucho mayor que en el caso de la vulvovaginitis candidiásica. Y si al momento de la inspección o el examen físico podemos evidenciar lo que es un eritema a nivel de la región vulvoperineal y a nivel del cuello uterino una especie de colpitis, o sea, vamos a ver como un cuello en frambuesa. El diagnóstico es bacteriológico, se puede identificar muchas veces en la citología, se puede identificar en un examen de orina, la presencia de tricomonas vaginalis, en un cultivo de secreción vaginal, y el tratamiento principal es con metronidazol. Se pueden utilizar 2 gramos vía oral, dosis única, o se podría utilizar 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. A veces se extiende a 14 días, dependiendo de la severidad de la clínica del paciente. Y básicamente sería eso. Ok, doctora, ¿y es importante tratar a la pareja? ¿Es Claro, sí es necesario? importante. En el caso de si es una tricomoniasis vaginal, es imperante, es obligatorio tratarlo a la pareja. Y si es una infección también, en el caso de la infección o de la vulvovaginitis candidiásica, también se debe tratar a la pareja. Generalmente a la pareja se le coloca tratamiento bioral con fluconazol, bioral 150 miligramos 2 veces al día, pero sí es muy importante para la pareja. Ok, doctora, y he escuchado bastante que hay pacientes que presentan estas infecciones recurrentemente. Por ejemplo, un año pueden presentar 4 veces candidiasis. Entonces, ¿qué se hace con este tipo de pacientes? Bueno, como te había comentado en un primer momento, María, se habla de una vulvovaginitis candidiásica recidivante o una vaginosis bacteriana recidivante en aquellos pacientes que luego de una curación presentan por lo menos 4 episodios al año de dicha infección vulvovaginal. En estos casos, como se comentó, ya allí, o sea, se debe prolongar el tratamiento médico por mucho más tiempo. Asimismo, se debe modificar el régimen dietético de la paciente, se debe modificar el estilo de vida, se debe identificar el factor desencadenante, o sea, ¿qué me está provocando la infección vulvovaginal? ¿Es porque estoy llevando a cabo un mal aseo genital? En el caso de una infección por hongo, es porque estoy usando ropa muy ajustada, es porque mi alimentación es rica en azúcar, es rica en lácteos, es porque soy diabética o es porque tengo una enfermedad inmunológica que aún no me han diagnosticado y eso es lo que me está condicionando la aparición, la alteración del pH vaginal y por ende me está provocando una alteración en lo que es el ecosistema vaginal y por ende me aparece la infección vulvovaginal. Ok, ¿y cuáles serían las complicaciones a largo plazo que se pudiesen presentar en pacientes que no son tratadas? Mira, en cuanto a las complicaciones, la he visto sobre todo en la consulta. Son pacientes que me hablan, o sea, me dicen, doctora, es que yo tenía flujo vaginal o he tenido flujo vaginal a repetición y nunca me lo he, y yo le pregunto, mire, ¿cómo era el flujo? Bueno, doctora, para mí era un flujo blanco, pues un flujo amarillo que me mancha la pantaletica, a veces tiene mal olor, pero yo fui a la farmacia, me coloqué, le pregunté al farmacéutico qué tratamiento podía cumplir, cumplí con clotrimazol, cumplí metronidazol, sin embargo no presenté mejoría, pero entonces cuando vienen las infecciones, esas infecciones vulvovaginales a repetición que nunca fueron tratadas, en un primer lugar me podría condicionar lo que es una enfermedad inflamatoria pélvica. Porque todas esas infecciones pueden ascender al útero, como yo les explico a las pacientes, y generan una respuesta inflamatoria. Ya allí estaríamos hablando de un nivel más alto, como lo es la enfermedad inflamatoria pélvica, en donde el tratamiento va a ser totalmente diferente. Si yo tengo enfermedad inflamatoria pélvica a repetición y nunca me la trato, por ejemplo, eso me podría llevar a mí, en algún momento puedo presentar fiebre si la enfermedad inflamatoria pélvica es severa. La enfermedad inflamatoria pélvica me puede llevar a un acceso tubovárico, me puede condicionar la aparición de sinequias o adherencias a nivel de lo que son las trompas uterinas. Y si soy una paciente que nunca he tenido bebés, me puede condicionar infertilidad. Pacientes que también han presentado flujo vaginal a repetición, muchas veces
llegan a la consulta y vemos un proceso inflamatorio severo a nivel del cuello uterino, y ellas preguntan, doctor, ¿y cuál fue el factor desencadenante? Muy probablemente todas esas infecciones vulvovaginales que no han sido tratadas. Yo le digo a la paciente, es como si a mí me pica un zancudo, yo me rasco, me rasco, me rasco, llega a un punto en el donde voy a presentar una lesión en piel. Así ocurre también a nivel de cuello uterino. Tengo una infección vulvovaginal, no me la trato en ningún momento, llega un punto en el que voy a tener una lesión a nivel de cuello uterino, como que se puede manifestar como una cervicitis, un proceso inflamatorio a nivel de lo que es el cuello uterino. Valga la redundancia. Ok, doctora, entendido. ¿Qué otra cosita nos puede aportar sobre el tema para finalizar? No sé, En creo que conclusión. estoy haciendo por acá ahorita en el embarazo, tratar las infecciones. Vi por allí que estaban hablando acerca de las complicaciones, no sé, hicieron una pregunta relacionada al embarazo. Voy a revisar. Acá está. Este, En el embarazo es común estas infecciones, son muy frecuentes. súper frecuentes, o sea, son muy comunes las infecciones tanto por hongo como por bacteria. ¿Por qué? Porque el, la vagina tiene una flora vaginal que es normal, pero esa flora vaginal es hormono dependiente, o sea, depende mucho del sistema hormonal. O sea, depende mucho desde el punto de vista químico, tanto de los estrógenos como de la progesterona. Y podemos evidenciar cómo son recurrentes las infecciones vulvovaginales en la embarazada, tanto vaginosis bacteriana como vulvovaginitis candidiásica. Eso es muy común, es el pan nuestro de cada día. Y la paciente te pregunta, pero doctora, ¿otra vez tengo una infección vulvovaginal? Y yo, sí, otra vez, pero es por eso, porque la flora vaginal es hormono dependiente, o sea, el que haya un buen ambiente, o sea, el que nuestro ecosistema vaginal, por decirlo así, se mantenga estable, depende del estilo de vida de la paciente, depende de nuestro sistema hormonal, depende de nuestro sistema inmunológico, y entonces cualquier alteración en alguno de esos componentes que yo me mencioné me puede generar un desequilibrio en la flora vaginal, y es allí cuando ocurren estas infecciones. ¿Qué opinas sobre los jabones? Bueno, yo generalmente Jabones. indico los jabones íntimos, o sea, a mí me gusta utilizarlo, yo se lo indico a mis pacientes, porque siento que regulan el pH vaginal y eso me puede prevenir las recurrencias de infecciones vulvovaginales. Tratar las infecciones vulvovaginales durante el embarazo es muy importante porque eso me puede condicionar la amenaza de parto pretérmino, o sea, que el bebé nazca antes de tiempo, me puede condicionar una rotura prematura de membranas, de allí que durante el embarazo, cualquier infección vulvovaginal que sea diagnosticada debe ser tratada. Ok, doctora. Bueno, todo me quedó claro hasta ahora, no tengo más preguntitas. Vamos a ver si de nuestros oyentes tienen alguna otra pregunta que hacer. De todas formas, si en el momento no tienen y más adelante presentan alguna duda sobre el tema, le pueden escribir directamente al Instagram de la doctora, que es doctora.banderen, ¿cierto? Sí, así es, doctora.vandereen, o pueden dirigirse a la unidad de ginecología y obstetricia de la Clínica Muñoz, en donde no solo se encuentra mi persona, somos aproximadamente 10 especialistas que están a la orden para atenderlos en el momento que lo requieran. Así es. Y muy importante, no se automediquen. No se Cuando presenta automediquen. estos síntomas, acude a su médico ginecólogo de confianza. Está Exacto. mejor, excelente, todo muy claro. Buenísimo, por aquí tenemos bastantes comentarios. Sí, o sea, no tengan miedo, primero no tengan miedo de acudir al ginecólogo. Tienes una infección vulvovaginal, tienes un síntoma ginecológico, acude con nosotros, o sea, no posponga la realización de la citología, o sea, la citología debe realizarse una vez al año por lo menos, o sea, deben acudir al ginecólogo. Tengo pacientes que a veces 2, 3 años y no vienen al ginecólogo, y ya cuando vienen definitivamente no podemos hacer nada. Entonces es muy importante acudir al ginecólogo. Y bueno, estamos a la orden, como ya había comentado, somos 10, aproximadamente 10 especialistas, o sea, cada uno con un rango de experiencia determinado, que nos encontramos allí en la Clínica Muñoz para dar a la orden de todos los pacientes que recurren. Acá Así es, doctora. Muchísimas ustedes gracias. aquí dicen
Doctora, utilizar constantemente protectores diarios puede ocasionar infecciones. No se deben usar protectores diarios, para nada. El uso de tampones cuando nos viene la menstruación tampoco deben ser utilizados, así como esas toallas sanitarias que tienen mucho olor, tampoco deben ser utilizadas porque eso también puede hacer que las infecciones vulvovaginales sean mucho más prevalentes. Increíble, una crack, la mejor de todas, excelente. Tenemos muchos comentarios positivos sobre usted, doctora Vanessa, de verdad que sí. Bueno, de verdad que Que sí. muchísimas gracias por impartir un poquito de su conocimiento acá y Y a por ti, su María. tiempo. Gracias a ti. Esperamos Bueno, verla en un próximo live. sí, así es. Bueno, fue un placer estar por acá con ustedes. Hasta Así es, luego. doctora. Chao. Buenas noches, hasta luego. Un beso.